Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, pensé en prepararles este video porque después de corregir los diseños que ustedes han ido realizando con la herramienta Pixel E para nuestro próximo videojuego, me di cuenta que había errores como comunes que varios habían cometido y me pareció que era muy importante que fuéramos mirando entre todos un poquito esos errores para que, quienes hayan cometido algunos de estos errores lo puedan corregir y aquellas personas que hayan hecho su trabajo bien, de todas maneras, puedan ir repasando estos puntos importantes para tenerlos muy fresquitos cuando empecemos a programar. Muy bien, primer error que algunos de ustedes han cometido es entregar los archivos todos por separado. Por ejemplo, nosotros creamos varios botones, varios objetos, varios fondos. Muchos de ustedes no los entregaron ya colocados dentro de un archivo de Scratch, sino que entregaron las distintas imágenes sueltas. Bueno, la consigna era entregar dentro de un archivo de Scratch y dentro de ese archivo de Scratch había que tener en cuenta algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, los escenarios los vamos a abrir, voy a hacer clic en escenario, voy a ir a los fondos y estos escenarios tenían que ser 5 básicamente. Un escenario para el inicio, uno para el menú, uno para el juego, un escenario de Game Over y un escenario para que cuando el jugador gana se le notifique que ganó. Yo les dije que si ustedes lo deseaban, el mismo el mismo fondo del menú lo podían utilizar para el juego. Por ahí no es lo óptimo, porque lo lindo de esto es que cuando el jugador va avanzando, adentrándose en el juego, los fondos vayan cambiando. Pero en el caso de que ustedes hubieran decidido utilizar el mismo fondo para el menú y para el juego, deben duplicar el fondo, de manera tal que en los fondos justamente a ustedes les queden estos 5 cuadraditos. Si a ustedes les quedaron 4 cuadraditos, pues es porque falta uno. Entonces es importante que separen, por ejemplo en el fondo del menú, botón derecho del mouse, duplicar, bien, y generen el cuadradito que les está faltando. Segundo error relacionado a los fondos. Algunos de ustedes crearon muy bien los fondos, pero o les falta nombre o están desordenados. Recuerden que cada uno de estos fondos tiene que tener un nombre para que después cuando nosotros programemos podamos ponerle a Scratch que en determinado momento coloque tal fondo. Entonces cada fondo en la parte de arriba debe llevar un nombre, es decir, el disfraz, ¿sí?, que tiene ese fotograma debe decir un nombre y ese nombre tiene que representar lo que es ese fondo. Por ejemplo, si este es el menú inicio, no se puede llamar disfraz 1, se tiene que llamar inicio, ¿bien? No se puede llamar mar, ¿sí? Se tiene que llamar inicio. Tiene que ser algo que a mí me va a darme cuenta realmente cuál fondo es este. El segundo fondo, por ejemplo, se tiene que llamar menú. Yo a mis menús les puse BKG adelante, que quiere decir background o fondo, ¿sí? Es una forma que se usa por ahí en diseño o en programación para abreviar la palabra fondo. Y así cada uno de los fondos debe tener un nombre. Estos fondos además tienen que estar en el orden en el cual van a aparecer. Es decir, en mi juego no va a aparecer primero el Game Over, va a aparecer primero el inicio, que a su vez va a tener un botón que se llama Play, etcétera, etcétera. Bueno, pero este es el primer fondo. Si este es el primer fondo, no puede estar abajo mi primer fondo, sino que tengo que agarrarlo y tengo que colocarlo en el orden que corresponde. Bueno, eso lo tienen que dejar listo. Los fondos tienen que estar en orden. Muy bien, vamos a ir ahora a los objetos. Bien, los objetos de este juego no podían ser cualquier objeto, tenían que responder a ciertas características y por eso fue que yo les di esta guía que estamos viendo acá. Bien, en esta guía que yo les entregué junto con el video tutorial y todas las consignas del juego, primero les indicaba esto de los fondos. Acá pueden verificar que son 5 los fondos que tenían que crear y a continuación vienen los datos de cada uno de los objetos que ustedes tenían que crear. Para empezar, tenían que crear 5 botones. Bien, estos 5 botones yo les di un tamaño aproximado de ese botón. En general el tamaño está bien. Ahora, fíjense ustedes en estos botones y van a ver varias cosas importantes. Primero, la palabra se lee bien, ¿sí? Si yo pongo una palabra que esté escrita con letras marrones sobre fondo negro,
o con letras cremitas sobre fondo blanco, es muy ilegible la palabra, a menos que yo tenga una computadora con un monitor que tenga mucho brillo, pero no siempre va a ser así. Entonces, conviene que los botones tengan algo de contraste, es decir, que la palabra se lea fácil. Muy bien, además de que se lea la palabra, porque si no hacerle clic a un botón que vos no sabes qué significa, no está bueno, la palabra no puede tener errores de ortografía. Imagínense un juego que tiene errores de ortografía. Hubo algunos botones que ustedes diseñaron que estaban escritos en español, en castellano. Por ejemplo, en lugar de decir play decía jugar, decía fácil, decía difícil, etcétera, etcétera. Bueno, fácil es con C, no es con S. Entonces, hay personas a las cuales les marqué que debían corregir los errores de ortografía en los nombres de los botones. En inglés nos pasa un poco lo mismo. Por ahí hubo gente que puso difficult y resulta que difficult le faltaba una F. Entonces es muy importante que corrijan en este sentido los botones. Y otra cosa que es importante, que a algunos de ustedes se lo señale porque era muy marcado, pero en algunos casos era muy poquita la diferencia y lo dejé pasar, es que yo les recomendé que los botones tuvieran todos la misma letra, bien, porque estéticamente queda mejor. Si yo pongo una letra que es finita y larga en el botón play y después pongo una letra gorda y grandota en el botón, no sé, back to menu, queda como raro que todos los botones tengan distintas letras. Lo mismo pasa si en un botón yo pongo letra chiquitita y en otro botón aparece una letra grandota. Tratemos que los botones tengan todos más o menos las letras parecidas, ¿bien? Bueno, seguimos con el resto de los objetos que vamos a tener en nuestro juego. El punto 3 la guía nos decía que creáramos algún objeto que anime el fondo. En mi caso yo había creado esa burbujita. Bien, esta burbujita era algo fácil, la mayoría de ustedes lo resolvieron bárbaro. Vamos a ver el personaje, porque con el personaje hubo mucha gente que cometió un error importante. El error más común que cometieron con el personaje, en mi caso esta medusita, es que esta medusita tiene que tener varios disfraces o varios fotogramas, es lo mismo, para que esta medusita luego se pueda mover en el juego. Es decir, tengo una animación, mi medusita va haciendo así como que fuera flotando. Muchos de ustedes resolvieron animaciones súper copadas, por ejemplo, qué sé yo, un cohete que le aparece fuego y después se va y aparece de nuevo, entonces parece que el cohete fuera como tirando fuego, mortal. Otra gente hizo un animalito, entonces le movió las patitas o le movió las antenas o le movió las alitas. Genial. Hubo gente que no le hizo disfraces a su personaje principal, con lo cual su personaje va a ser un objeto embalsamado, duro, que se va a ir trasladando a lo largo del juego, y eso no está bueno, porque queda muy aburrido. Entonces, aquellos que hayan creado su personaje y no le hayan creado disfraces para que ese personaje se muevan, deben hacerlo, porque era una de las cosas que se solicitó en la guía. Bien, en la guía se le solicitó que tuviera este personaje diferentes disfraces o diferentes fotogramas. Lo mismo pasaba con el personaje que suma puntos extra, que en mi caso era el pececito ese, este que está acá, y que yo les dije que no era necesario hacerle la alta animación porque ese pececito queda muy chiquito en el escenario, entonces apenas si se aprecia, pero algo que se aprecie. En mi caso yo hice que le aparezcan unos ojitos y le desaparezcan como si parpadeara ese pececito, y también mueve un poco la cola. Eso era todo. Bueno, aquellas personas que al personaje que suma puntos, en este caso no le agregaron disfraces, le van a tener que agregar disfraces. Bien. Luego viene el tercer personaje de mi juego, que es un personaje que me agrega dificultad, me resta puntos, me hace alguna cosa malvada. Bueno, ese personaje también debía tener una animación. Yo lo expliqué en el tutorial, en mi caso era esta anguila que tiene como unos rayitos que le van apareciendo y entonces hace que se vea como una anguila eléctrica. Vean, como les digo, la animación no hace falta que sea wow, tremendo cómo muevo el personaje, pero simplemente algo como para darle un poquito de dinamismo a este juego que estamos creando. Y luego venían los obstáculos, ¿bien? Y acá viene, podríamos decir, otro de los errores más comunes que tuvimos en el juego. Creo que voy por el 4, ¿bien? Porque ya hablamos 3 de los objetos y vamos a este tema. El obstáculo no era algo optativo. Hubo gente que no diseñó el obstáculo. Entonces vos imagínate que tu personaje va a ir por la pantalla del juego y no va a haber nada que le obstaculice el paso. Entonces, ¿qué tipo de juego estamos creando? En mi caso, el obstáculo que yo creé, voy a correr el pececito, es esta especie de piedra, de estalactita, no sé qué, que hay en esta caverna submarina. Vamos a sacarle el ojito al botón play para que no nos moleste. Vamos a esconder también la medusa. Y ya que estamos, vamos a esconder el pececito para que nos concentremos en esto. Bien, fíjense.
Mi obstáculo es esta piedra que me aparece acá y que va a generar que cuando mi personaje aparezca y empiece a querer avanzar, va a tener que ir esquivando esos obstáculos que le van a ir apareciendo. Muy bien. El obstáculo tenía que tener una forma vertical. Eso también está especificado en la guía, donde se le sugiere un tamaño que debe tener ese obstáculo. De 50 obviamente de ancho por 180 más o menos aproximadamente de alto. Bien, esa sugerencia no es porque sí. Hubo algunos de ustedes que crearon un obstáculo gordote, es decir, un obstáculo que en lugar de ser así, era una cosa, suponete, así, de gigantesca. ¿Cuál es el problema con un obstáculo gigantesco? Que a medida que mi medusa, me la voy a traer de nuevo, mi medusa vaya nadando, ¿cuántos obstáculos van a poder ir apareciendo acá? Uno. Entonces va a ser como medio sonso esto, porque la medusa va a ser así, y ya va a estar el otro gigantesco obstáculo acá y es muy fácil de ver. Es distinto a cuando yo tengo un obstáculo que es mucho más finito y ese obstáculo que es mucho más finito yo hago que empiece a aparecer y aparecer y aparecer y pasan varios obstáculos, entonces yo tengo que ir haciendo este movimiento con el personaje. Bien, ¿qué pasó además de esto del obstáculo que era en algunos casos muy gordo? Quienes tengan un obstáculo que sea muy grandote lo van a tener que afinar. Otra cosa que pasó con el obstáculo es que muchos de ustedes, en lugar de traerse, fíjense en la ventana de objetos, traer un obstáculo y luego crear, como expliqué en el tutorial, en dos disfraces distintos, el obstáculo de arriba y el obstáculo de abajo, ¿sí? En lugar de hacer esto, se trajeron a la ventana de objetos un objeto que es la piedra de abajo o lo que fuera el obstáculo de abajo y otro objeto diferente que es el obstáculo de arriba. Bueno, yo les cuento que si ustedes hicieron eso, no les va a funcionar la programación que vamos a hacer. Por eso yo necesito que haya un solo obstáculo, es decir, a una de las imágenes de los obstáculos ustedes se la traen a la ventana de objetos. Luego van a los disfraces, ¿sí? Como yo les había explicado en el tutorial. Supongamos que yo me traje este primero, ¿bien? Voy a borrar este otro, lo borro. Me traje este obstáculo. Y ahora yo necesito que este obstáculo en otro disfraz me quede abajo. Entonces yo les expliqué en el tutorial. Botón derecho del mouse, lo duplico. Me voy a mover con este scroll para poder verla a toda la piedra. Con esta herramienta, por ejemplo, la selecciono, la voy a girar. La voy a dar vuelta, ¿sí? Y una vez que la tengo ya más o menos lista, voy a buscar el centro del escenario, este que está acá, y voy a colocar mi obstáculo de abajo, ¿bien? Fíjense que si yo muevo el scroll, ahí quedó mi obstáculo de abajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Tengo en un disfraz el obstáculo de arriba y en otro disfraz el obstáculo de abajo. Y el otro error que muchos de ustedes cometieron es que yo les expliqué que estos obstáculos no podían ir en cualquier lugar del escenario. Yo les expliqué que el escenario de Scratch tiene un puntito en el centro, que si yo me acerco, lo van a ver más grande, es como una mira, el blanco donde uno va a tirar una flecha, bueno, eso, es una mira, o la mira de un arma, ¿sí? Así, ese es el centro del escenario de Scratch. Bueno, ese centro del escenario de Scratch es muy importante que yo lo tenga en cuenta al colocar este elemento que tengo acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es volverme, para poder visualizar todo este elemento, voy a acomodar el scroll para verlo todo completo, ahí está. Ahora lo voy a seleccionar a este elemento y me lo voy a llevar para ubicarlo exactamente donde dijo la profe, que es ahí, con la punta del elemento tocando casi el centro, ¿bien? Entonces yo voy a tener el de arriba y voy a tener el de arriba y acá el de abajo, ¿bien? Perfecto. Todo esto que yo les acabo de mencionar es sumamente necesario que cada uno de ustedes lo corrija en su juego. Si le faltan fondos, vamos a tener problemas. Si le faltan objetos, vamos a tener problemas. Si le faltan animaciones, ustedes van a tener problemas porque es obligatorio que los personajes se muevan, si no el juego es muy aburrido. Si el obstáculo no está bien creado y no está compuesto por dos disfraces, vamos a tener problemas. Y si esos obstáculos que ustedes pusieron no están alineados al centro del escenario, cuando programen este obstáculo para que el obstáculo aparezca y empiece a avanzar, también vamos a tener problemas. Entonces es muy importante que corrijan eso. Una cosa más. A algunos de ustedes les pasó
que hicieron un dibujo hermoso en Pixel y por algún motivo cuando lo exportaron se le recorta un pedacito. Por ejemplo, me acuerdo de un personaje el cual está muy bonito dibujado, pero le amputaron un pie. O sea, le falta la pata al personaje. Se ve que se cortó en algún momento, lo exportamos sin pie. Bueno, fíjense, por ejemplo, yo voy a tomar de ejemplo esta piedra que tengo acá, para explicarles que una vez que ustedes se traen el archivo a Scratch, hay ciertas cosas que las pueden corregir en Scratch. No hace falta que se vayan de nuevo a Pixel y hagan todo de nuevo y lo traigan de allá de nuevo. Supongamos que esta piedra, no sé, yo le corté la puntita y a mí no me gusta que esta puntita quede así trunca, que quede con una línea, sino yo quiero que sea una punta bien filosa, por así decirlo. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer va a ser agarrar el pincel, con el cuentagotas voy a tomar el color negro, me voy a fijar si está finito el pincel porque tengo que hacer algo finito. Y acá lo que voy a hacer es ir dibujando la puntita de esta piedra que yo quiero que me quede puntuda. Lo mismo que si digo de repente, ay no, ¿sabes qué? Yo quiero que la de abajo no sea tan igual a la de arriba, entonces acá le voy a agregar una saliente a esta piedra, qué sé yo, le voy a hacer así. Bueno, lo pueden hacer, no hay problema. Lo que estamos aprendiendo acá, que es muy genial, es a utilizar dos aplicaciones juntas. Con una aplicación que es Pixel, nosotros hemos diseñado unos personajes que me asombraron y que están buenísimos en la mayoría de los casos y unos fondos súper interesantes. Bueno, ahora nos trajimos eso de Scratch. Ahora es el momento de aprovechar todas las herramientas de Scratch para poder potenciar el trabajo que nosotros hicimos en Pixel. Entonces, si de repente hay algo de sus personajes, algo de su fondo o alguna cosa que no les guste o que quieran mejorar, háganlo adentro de Scratch si es que pueden con estas pequeñitas herramientas que tiene Scratch, ¿bien? Entonces, lo que voy a hacer yo ahora es seleccionar de nuevo mi piedra, volverla a ubicar y fíjense en esto porque también esto es muy importante. Si de casualidad el tamaño que ustedes crearon en este archivo fue un poco más chico que el tamaño que yo les sugerí, les va a pasar que cuando ustedes colocan el objeto con la puntita en el centro del escenario y agarran esta barrita lateral que se llama scroll y la bajan, fíjense que acá queda un agujero, ¿sí? Queda como un agujero, queda todo este espacio blanco hasta llegar a la parte del fondo del escenario. Si ustedes miran mi piedra acá, ¿sí? Si ustedes miran mi piedra acá, se ve medio con poco contraste porque justo la parte de abajo de mi fondo es azul, pero fíjense que justo a esa piedra le falta ese pedacito allá abajo. Bueno, para asegurarnos que en nuestro juego no nos quede un agujero por abajo del objeto, yo podría tranquilamente a esta piedra ubicarla en su lugar y luego con el pincel, voy a agrandar un poquito el pincel para no demorar tanto, voy a cambiarle el color también, súper importante, vamos a volver esto para atrás, vamos a tomar el cuentagotas, tomo el color y ahora con el pincel, fíjense lo que voy a hacer, le voy a completar todo el pedacito que me faltó, supónganse ahí, vamos, perfecto, para llegar hasta bien el fondo del escenario, ¿bien? Esto va a generar en mi juego que no corre el riesgo yo de que quede un hueco. ¿Ven? Fíjense que si yo voy con el otro disfraz, con este, ¿sí? Y yo muevo el scroll, fíjense que mi piedra llega al medio y cuando me voy para arriba, uy, perdón, tengo justo la herramienta de dibujar y dibujé. Vamos de nuevo. Cuando subo para arriba, fíjense que la piedra llega bien hasta el borde. Ahí se terminó mi escenario y llega bien hasta el borde. Entonces, cuando yo esto lo veo en mi juego, fíjense que mi piedra llega bien hasta el borde, ¿sí? Si yo ahora pongo el de abajo, vamos a poner el de abajo, ahí está, fíjense que ahora cuando yo lo veo en mi escenario, ahora el de abajo también llega bien hasta el borde. Entonces, antes que empecemos a programar, revisen su obstáculo, revísenlo, y si ustedes ven que su obstáculo no está correctamente colocado en el centro, céntrenlo. Si ustedes ven que su obstáculo le falta algún pedacito para que se vea más lindo, complétenlo. Y si ustedes ven que su obstáculo, cuando ustedes mueven el scroll, es decir, esta barrita que está acá, su obstáculo no llega bien hasta el borde del escenario de Scratch, complétenlo. Y si no lo pueden completar acá, pues van a tener que volver a Pixel, agrandar ese obstáculo, hacerlo más grande y volverlo a traer. De esa forma nos vamos a asegurar de que el juego, cuando ustedes lo programen, quede perfecto. Bueno, para terminar con este pequeño video de correcciones, yo quiero hacerles referencia a algo que para mí es muy importante. Cuando yo les pido un trabajo, les armo un tutorial en donde explico básicamente todo lo que me parece que es importante que vayan viendo y todos los procesos para hacer las cosas. Pero en general también les adjunto una guía como esta que les adjunté para este trabajo práctico 4. Hubo mucha gente que vio el video y yo estoy segura de que no leyó la guía o la leyó y luego la olvidó y no la volvió a repasar.
Yo les voy a pedir que de ahora en adelante, cuando ustedes estén por entregar un trabajo, siempre vuelvan a leer la guía y repasen si han cumplido todas las consignas, ¿bien? Porque esta guía, en el punto 6, si no me equivoco, les decía claramente que tenían que crear un archivo de Scratch. No les decía que tenían que entregar todos los archivos sueltos y mandar 20 dibujitos, subirlos al aula virtual. Les decía que tenían que crear un archivo de Scratch. Más abajo les decía que tenía que importar cada uno de los fondos como disfraces del escenario. Y es más, les puse la captura, les puse la foto de cómo tenían que quedar colocados esos fondos. Además, les puse que era importante que a los personajes los importaran como objetos. Y también les puse la captura, acá están todos los personajes como objetos. Y además, les dije que los personajes tenían que tener disfraces. Y se los puse con un cartelote que dice disfraces del personaje Medusa. Todo está en la guía. Todo lo que se olvidaron, aquellas personas que se olvidaron algo, está en la guía. Incluso más abajo, fíjense, acá está cómo tienen que colocar el objeto, el obstáculo. Bien, está todo explicado. Y al final les dice que tienen que guardar este archivo. Y les dice que este archivo tiene que tener un nombre. Bien, este archivo se tiene que llamar el apellido de ustedes, por ejemplo, Pérez-TP4. Cuando yo les pido que ustedes le pongan el apellido a su trabajo, no es poquito, es súper importante. Primero, porque desde ahora hasta que se vayan del cole cuando terminen sexto año, todos los profes les vamos a pedir que entreguen sus trabajos prácticos con su apellido. Porque cuando nosotros a los trabajos prácticos los descargamos para guardarlos y corregirlos, imagínense que todos mis archivos se llamen la medusa tanto, juego del ovni, archivo sin título, final, este salió lindo. Yo no puedo tener idea de a quién pertenece ese archivo. Cuando ustedes al archivo me lo guardan con un nombre diferente a su apellido, ¿saben lo que yo tengo que hacer? Yo lo tengo que descargar del aula virtual y uno por uno tengo que ponerme a escribirle el apellido de ustedes para que luego me quede esa carpetita ordenada para poder corregir. Yo tengo 330 y pico de alumnos, tengo muchos alumnos. Si yo tengo que hacer ese trabajo con cada uno de los trabajos, de los archivos, de las carpetas que mis alumnos me mandan para corregir, es mucho tiempo perdido en eso que yo prefiero aprovechar para otras cosas, como por ejemplo para corregir, para armar material y todo eso. Entonces les pido por favor, que cuando me entreguen un trabajo no se olviden de esta consigna que es muy importante, que es guardar el archivo con su apellido. ¿Bien? Perfecto. Entonces, hemos visto cuáles son los principales problemas. Hay otros problemas que han tenido otros juegos, por ejemplo, hay juegos a los que les he escrito que los fondos son demasiado simples. Por ejemplo, en lugar de crear un fondo con diferentes capas, como puede ser un fondo como este de mi juego, algunos de ustedes pusieron un fondo de un solo color, rojo. Más aburrido que jugar un videojuego que tiene un fondo liso, a menos que en sí los personajes fueran muy interesantes, pero en general no es el caso. Algunos de ustedes han creado fondos muy simples, con personajes muy simples, con botones muy simples, todo es muy simple y lo muy simple no queda bueno, ¿sí? Yo sé que ustedes pueden más. Entonces a esas personas les he pedido que rehagan los dibujos, ya sea del fondo, de los personajes o de lo que sea. Para mí es muy importante el esfuerzo y la creatividad que le ponen. No hace falta que sean súper dibujantes. Hay gente que no es súper dibujante. Yo no sé dibujar muy bien, pero sí pongo el esmero. Todo eso que ustedes ven ahí lo tuve que dibujar yo para enseñárselos a ustedes. Y además, con cosas simples se puede hacer algo bonito, ¿sí? Entonces, tratemos de ponerle voluntad. Todas estas cosas que les he ido marcando, todos estos errorcitos que he ido encontrando en algunos juegos, van a tener una semana para corregirlos, porque ya la semana que viene vamos a empezar a programar. Así que por favor les pido que vean este video con mucha atención y que vayan viendo en sus juegos si ustedes han cometido estos errores para irlos corrigiendo.